El gobierno finalmente acogió la propuesta del servicio electoral y presentará una reforma para desarrollar las próximas elecciones en 2 días. Se trata de las elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores y de consejeros regionales. Vamos a hablar de este tema, vamos a profundizar precisamente en esta medida con la diputada Natalie Castillo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias para conversar siempre de participación ciudadana disponibles. Sí, pues, y de eso se trata también estas próximas elecciones diputadas, y entendemos que el CERVEL lo que está buscando con esta medida, primero, bueno, es reconocer de que sería muy complejo que las elecciones se realizaran en una jornada, y dos, hacer precisamente más expedito el sistema de votación y evitar largas filas, por lo que decíamos. Son 4 papeletas, algunas de ellas muy grandes, con muchos candidatos que podrían retrasar la misma jornada electoral. Sí, es importante lo que señala porque efectivamente hoy tenemos un nuevo escenario respecto de las elecciones. Esta sería la segunda elección bajo el sistema de voto obligatorio, lo que sin duda y es totalmente evidenciable que va a existir un aumento del padrón electoral y que obligatoriamente tienen que concurrir a las urnas. Por lo tanto, bajo ese escenario, bajo ese contexto, es importante tomar la consideración o la sugerencia que realiza el Servicio Electoral al gobierno, emplazamiento también al Congreso para poder legislar esta reforma o estas dos reformas que se requieren para que se pueda dar garantías de participación por una parte, pero también fortalecer el trabajo del servicio electoral, que a mi juicio ha sido impecable durante la historia del servicio electoral, a diferencia de otros países de la región que siempre se ve, cierto, un poco bajo algunos cuestionamientos de transparencia. Entonces yo creo que esto viene a fortalecer el trabajo y el proceso del escrutinio respecto de la votación, que como bien dices tú, son diversas las papeletas y que es necesario también acomodarnos a los contextos, y hoy día el contexto es que va a aumentar ese universo de personas que van a votar, por lo tanto requerimos de una mejor participación, pero también de que el proceso sea riguroso y que tenga los tiempos que tenga que tener para dar a conocer los resultados de una forma óptima. Sí, lo que usted dice, diputada Natal Castillo, es bien importante en cuanto al prestigio que tiene el CERVEL, y es por eso que uno tiende a confiar y a creer, ¿no?, en lo que ellos dicen o en lo que ellos recomiendan frente a un proceso electoral de estas características, cuando ellos plantean que retrasar, por ejemplo, el cierre de las mesas para que exista un mayor tiempo y los votantes así tengan más horas para poder votar, también sería un problema para el conteo de los votos, para lo que ocurre también con la rapidez de los resultados. Esos son algunos de los argumentos. ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista de lo que pueda traer como consecuencia para el comercio? Ellos ya se han manifestado, están pidiendo que, por ejemplo, no se cierre el comercio durante esas 2 jornadas en caso de que así sea. O sea, igual es importante poner en valor lo que se está eligiendo o quién es, o cuál es el proceso, ¿ya? Hemos vivido durante los últimos 4 años intensas jornadas de elecciones como país, como ciudadanía. No han sido pocas las elecciones que hemos tenido, ¿cierto? Entre elecciones a consejeros constituyentes, los mismos parlamentarios, presidenciales, etcétera. Entonces yo creo que la democracia de nuestro país también tiene un punto a favor bajo esa lógica de participación. Y en el sentido también de entender que el servicio electoral hace una proyección también científica, bajo evidencia de datos estadísticos, que si bien tienen las condiciones y las operaciones, porque se junta la sociedad civil también con el servicio electoral para poder hacer este proceso que funcione. Y ahí también quiero hacer un paréntesis respecto de las personas que realizan las labores, por ejemplo, los vocales, apoderados, apoderadas, encargados de recinto. Por lo tanto, eso es el valor también que tiene este proceso donde vamos a elegir autoridades comunales, que son aquellos que están disponibles al territorio, como los alcaldes, alcaldesas o concejales, consejeros regionales. Los gobiernos regionales son muy relevantes. Por lo tanto, creo que el comercio y todas aquellas actividades productivas que digan o que crean estar imposibilitadas de realizar su trabajo, podrían revisar y volver a reflexionar sobre esta situación.
Entiendo que las elecciones anteriores, porque está el feriado irrenunciable respecto de aquellas personas del retail principalmente que deben, no hay feriado irrenunciable, sino que hay permisos garantizados para que las personas puedan concurrir a sus espacios laborales y puedan también realizar su derecho al voto, que eso es súper relevante. Pero también hay comercios que no cierran los días de elecciones, eso es así. Las ferias libres, por ejemplo, siguen funcionando, los negocios familiares de barrio también siguen funcionando, y eso son las directrices que ha entregado la Dirección del Trabajo durante la historia electoral de nuestro país. Entonces yo creo que no hay que levantar tantas alertas, sino más bien hay que buscar el camino para que las personas puedan concurrir a votar y hacer valer el derecho al voto, que es un derecho fundamental que tenemos cada ciudadano y cada ciudadana. Entonces, hay que poner a disposición, sabemos que hay otros elementos, el transporte, por ejemplo, que se tiene que también coordinar, y en ese sentido, el trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo con el servicio electoral es clave, y me parece muy bien que se esté debatiendo con un tiempo prudente de anticipación a lo que se va a venir a fin de año con las elecciones o mega elecciones que tenemos. Diputada, por lo mismo le quería preguntar, según el director del CERVEL, él dice que la reforma debería estar lista antes del mes de junio para tener tiempo de planificar, organizar las elecciones que se van a realizar en el mes de octubre. ¿Cómo ve usted la cosa en el Congreso? Porque ya hay algunos que dicen que no les parece tanto la idea, que quizás podría existir la posibilidad de ampliar los locales de votación, de extender la jornada electoral y hacerlo en una jornada. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto sea aprobado antes de junio? Sea, lo principal es que el Congreso no se cierre a la discusión. Y ahí es donde tenemos nuestros primeros reparos respecto de aquellas voces parlamentarias, principalmente de oposición, que han dicho que no quieren avanzar en esta medida que sugiere el CERVEL, un organismo autónomo. También es importante señalarlo, un organismo autónomo que ha sido, y lo dije recién, es súper intachable en su carrera, en su trayectoria como encargado de los escrutinios de nuestro país, de las elecciones. Entonces creo que es necesario hacer caso a los expertos y expertas. Las expertices son súper relevantes en este sentido, y esperamos que el Congreso no se cierre a la discusión. De hecho, acá es el lugar donde se debe entregar todos los elementos. Creo que acá hay un trabajo relevante que tiene que realizar, y de primer orden, la SECPRES, para que pueda articular todas las voluntades y que llegue e ingrese un proyecto del Ejecutivo para estas dos reformas constitucionales que se requieren, y para poner ya en marcha este proceso de la preparación de las elecciones del mes de octubre. Así que creo que no hay espacio también para poder restringir la participación de las personas. Eso es lo fundamental. Y si no estamos a disposición de que eso suceda, yo me cuestionaría cuál es el rol que tienen algunos diputados parlamentarios que se oponen. Que eso es en rigor. O sea, sabemos que tenemos una población mayor que participa, pero también tenemos que convocar a aquellos nuevos electores, que son principalmente las juventudes, que se restan aún de estos procesos. Entonces tenemos que buscar mecanismos y formas de garantizar la participación, digo, más amplia, y además con, insisto, autoridades que van a ser electas, que tienen relación con la calidad de vida y con el buen vivir de las personas. O sea, estamos eligiendo a autoridades que toman decisiones en sus propios barrios, comunidades, territorios. Entonces, yo pondría mayor énfasis en el trabajo que tiene que realizar el Ejecutivo, en convencer a aquellas voces disidentes que sean o que se oponen a esta reforma, y así poder tener un trabajo y no buscar una polémica en algo que es tan simple y que también habla de la sana convivencia democrática que tenemos que tener ante un proceso electoral. Y Chile se destaca principalmente por eso, por tener un buen proceso electoral. No es menor que siempre esté en los rankings, por ejemplo, dentro de los 18 países con mejor a nivel global evaluados en materia de calificación de elecciones. Entonces creo, o electoral. Entonces yo creo que hay que darle esa cuota de confianza al proceso, y no buscar mayores problemas, y abrirse a la idea de legislar. Diputada Natalie Castillo, dentro de las voces que han manifestado quizás
manifestarse en contra de esta medida es que, bueno, hay un tema de logística y lo de las urnas, de esto del resguardo de las urnas de un día para otro, lo que pasa con los votos, esta desconfianza que puede existir por lo que pueda ocurrir en los locales de votación. ¿Cómo ve usted esa situación a la hora de darle tranquilidad también al electorado sobre este día adicional de elecciones que tendríamos? Darle la tranquilidad al electorado que el año 2021 en pandemia, por lo mismo, por las condiciones sanitarias, incluso recuerdan que también fue un debate desde una lógica evidentemente de salud pública, pero y también con una votación o una elección que era bastante de controversia o al menos de debate, que era la primera eh, convención constitucional. Entonces creo que se dieron las condiciones para que se resguardaran las urnas bajo el alto mando que se hace cargo, ¿cierto?, dentro de estos procesos electorales, no teniendo ningún inconveniente a nivel nacional, bajo, ¿cierto?, la forma en que la ciudadanía también resguarda desde sus propios espacios, desde sus propios nichos de participación, los partidos políticos, los apoderados, los encargados del recinto, las mismas escuelas que son, o los recintos que tienen sus propias organizaciones orgánicas internas de funcionamiento. Por lo tanto, ya el año 2021 existió un proceso de 2 días donde no hubo mayor inconveniente respecto de la seguridad y la transparencia del proceso. Entonces, creo que hay historia reciente respecto de que funcionó. Ahora, lo importante es buscar la forma, el mecanismo y no polemizar respecto de un tema que para mí es muy técnico y que además tiene que ver con un tema más de fondo, que es la participación de las personas. Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos atentos entonces cuando ya esta reforma ingrese al Congreso y la tramitación que tenga en la Cámara. Que esté muy bien. Y esperamos que lo ingrese muy pronto. ¿Ah? Eso. Eso es el rol que tiene que tener el Ejecutivo en estos tiempos. Gracias, Gracias. diputada, que esté muy bien. Chao. Conversábamos entonces con la diputada Natalie Castillo sobre esta reforma que presentará el gobierno para que las próximas elecciones se realicen en 2 jornadas.